segunda jornada de periodismo y libertad, desde este espacio que, como verán, antes era un gimnasio, un lugar donde se entrenaba al boxeo, y no hay mejor lugar para hablar de periodismo que este. Recibimos golpes, damos menos que recibimos, y sobre todo nos intentan colocar en el ring de una forma constante y diaria, como si la noticia fuésemos nosotros y no los que contamos las noticias. Esto es una reunión que la primera edición hace un mes se trataba de hablar de la libertad de prensa, del periodismo independiente, de la publicidad institucional que puede sobornar o no medios, pero en un mes ha cambiado todo. En un mes fue acabar la primera edición aquí, en este magnífico lugar, este Mad Bunker, y irse el presidente del gobierno de reflexión durante 5 días. Yo creo que seguramente porque vio el vídeo de lo que aquí ocurrió. A partir de ahí pasan 5 días y lo que ocurrió después ya saben lo que es. Lo que se insinuaba ya es constante, lo que se perfilaba como crítica es verdadero acoso. Jueces y periodistas estamos en el punto de mira de todo un mamut gigante que es el Estado, con todo lo que tiene, con toda la fuerza, de todo tipo, mediática y legal, para intentar, por ahora, darnos miedo. No sé si pasarán a la segunda etapa, dicen que hay una serie de etapas en esto, empiezan con la amenaza, luego la demanda, más tarde hablan con los clientes que son los que nos patrocinan para que dejen de hacerlo, y bueno, hay una serie de etapas ya prefijadas. Es de eso de lo que queremos hablar aquí. Se da la casualidad que todos los compañeros y maestros que están aquí, que es un honor que estén, todos, incluido yo, hemos sido advertidos, dígale como quiera, hemos recibido el mensaje, ¿no? Decirlo de una forma suave. Pero ahora hablaba, y la primera pregunta que les haré es si alguno ha recibido la demanda por algo que se haya publicado que este gobierno considere que es ilegal. Vamos a estar hablando en libertad durante 1 hora, sin guión previo, haciendo lo que hemos hecho toda la vida, que es periodismo, que es criticar al poder, y nos importa poco quién esté en el poder, es nuestra obligación, por eso uno se hace periodista. Es un honor tener a Bieito Rubido, director del Debate, el eterno director, el mejor de ABC. Bienvenido, Bieito, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por estar aquí. Al amigo Álvaro Nieto, es valentía pura, empezó, bueno, en Voz Populi fue el primero en sacar el caso Mascarillas, claro. Y ahora el objetivo de The Objective en buena parte es Begoña Gómez en muchas exclusivas que os han puesto en el punto de mira. Felicidades, bienvenido. Muchas gracias. Y el maestro de ceremonias, que es el culpable de que estemos todos aquí, siempre dice lo mismo y luego no lo hace. Siempre dice, a mí no me hagas hablar, no me saques mucho. Luego no hay manera de sacarle de aquí ni de hacerle callar. Alfonso Rojo, periodista digital, gracias porque estamos en tu casa. Gracias a ti. Bueno, Alfonso, ha cambiado todo en un mes. Sí. La otra vez, hace 1 mes y medio, la tesis central que hubo de la conferencia fue que había cambiado el juego. Es decir, que durante un tiempo los guardabarreras de la información eran capaces de controlar el flujo de la información. Cuando hablábamos de guardabarreras, hablamos de los grandes monstruos del País, Televisión Española, A3 Media, y que eso había cambiado. De repente habían irrumpido. Ya hace tiempo que irrumpieron, pero que se ha empezado a notar, o por lo menos el gobierno lo ha notado, justo ahora. Es decir, medios que no pueden controlar, porque la reacción de Sánchez, lo que ha hecho Sánchez, refleja muy claramente, incluso sus palabras, dice, punto y aparte, mi error fue no percibir la importancia que tienen los medios online y la web. Yo creo que eso es lo que hablábamos la otra vez. La diferencia con lo que hablamos hace 1 mes y medio es lo que tú has dicho, el componente de amenaza. A Bieito Rubido con nombre y apellidos, que es lo que a mí más me ha llamado la atención. A mí eso me ha dejado un poco, yo creo que es un error, y he escrito y he editorializado diciendo que el error es apuntar tan alto, que podían haber ido por alguno más pequeño, sí. Pero que irse por alguien que fue 10 años director de La Voz, citarle con su nombre y apellidos, 10 años director del ABC y director de un medio online importante,
pues era una pieza muy grande para que la pudieran digerir. No sé cómo te ha caído a ti el señalamiento. Bueno, tengo que decir que la primera vez, o sea, cuando tuve la primera noticia me sorprendió mucho, porque recuerdo que me llamó Antonio Jiménez, el presentador del Cascabel, y dice, oye, Vito, que te van a demandar. Y digo, ¿por qué? Porque no, a mí me pasa un poco como a la Virgen María cuando el ángel le anunció que iba a tener un niño. Dijo, no conozco varón. A mí me pasa, pues no sé por qué, no acabo de entender cuál es el... Y entonces ya a los pocos minutos me envían el tramo que decían donde yo efectivamente decía que yo creía que Pedro Sánchez va a tener un final trágico, pero al decir trágico no le estaba aplicando para nada la carga de violencia que ellos quisieron otorgarle, ellos y sus periodistas de cámara, de lo que me gustaría hablar un momentito después cuando tenga oportunidad, que lo sorprendente de que haya periodistas tan militantes. Es decir, nosotros nos educaron para de actuar de conciencia crítica del poder, pero de cualquier poder, y lo sorprendente es que nos habían educado en eso y ahora vemos que la gente está más con una camiseta como si fueran forofos del Real Madrid la noche de eliminación del Bayern. O sea, es una cosa furibunda. Pero eso, si me dejáis después, claro, tendremos una oportunidad de hablar. Por seguir yo cuando vi aquello, trágico. Tragedia es un tipo de obra de teatro, es un género o un subgénero dramático, del arte dramático como se concibe tanto en el mundo anglosajón como en el griego. Por eso le llamaban, en The Economist le llamaban el rey del drama, porque efectivamente, y la tragedia es algo que como obra de teatro que es un fin no deseado que se cumple inexorablemente. Nada más. Después teoriza sobre ella Racine y Aristóteles decía siempre, con las mismas palabras que se escribe una tragedia, se escribe una comedia. O sea, pero ellos le otorgaron, ellos y todos sus tertulianos, algunos, para mi sorpresa, hablan de guerra civil, yo para nada estaba. Yo lo que creo, y lo sigo creyendo, es que va a tener un fin no deseado. Es decir, Sánchez ha forzado tanto la máquina, ha hecho pactos tan contra natura que eso no va a terminar bien. ¿Cómo? Pues digo lo mismo que dije entonces. No sé ni cómo, ni dónde, ni por qué. Porque a veces, pues como no sabíamos que iba a aparecer el Prestige, o no sabíamos, porque siempre hay un componente de azar en el final de los presidentes de la democracia española, hay siempre un componente de azar. Y yo siempre digo, para Adolfo Suárez fue dramático tener que dimitir, y lo llevó fatal, el pobre. Para Calvo Sotelo, pasar de 160 escaños a 11 escaños fue dramático, fue otra tragedia, una auténtica tragedia para la UCD, desapareció como partido. Para Felipe González también fue trágico toda la cascada de corrupción después de 14 años de gobierno, acordaros, Roldán, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil, Cruz Roja, Filesa y tantos casos de corrupción. Y qué decir para Aznar, el final de Aznar fue también trágico. Y el propio Mariano Rajoy, bueno, y la tragedia que nos dejó Zapateros a todos, que nos dejó arruinados y que supuso la desaparición de 500.000 empresas, que miles y miles de españoles perdieran sus casas, su empleo. Aquello fue otra cuestión trágica. Y ya por terminar, pues preguntarle a Mariano Rajoy si para él no fue una tragedia ver cómo se termina su mandato por una moción de censura por un señor que tiene 84 escaños y hace el gran pacto con todos los enemigos de la unidad de España. Pues también fue otra tragedia. Por lo tanto, me sorprendió bastante y no me quiero extender mucho más. Pero a mí me parece que no tiene ningún recorrido y yo no le di ya más importancia porque me empezaron a llamar, que si iba a programas y tal. De hecho, sabes, Alfonso, que me resistí un poco porque tampoco quiero... Me gusta mucho la frase de San Agustín, ni ingenuo ni prepotente, o ni prepotente ni ingenuo. Es decir, no soy ninguna de las dos cosas, no soy tonto, pero tampoco voy aquí de campeador. Entonces, bueno, estoy esperando a que llegue la querella y cuando llegue la querella iremos al juzgado y explicaremos los argumentos que tenemos. También es la misma querella... Que la querella no haya llegado, porque muchos dábamos por hecho que había recibido algo.
No, pero todavía tienen tiempo y el despacho de abogados estará buscando la argumentación, cuál es la argumentación para decir que eso es una calumnia, una injuria o un ataque al honor, no sé de quién. Pero bueno, yo lo que sí puedo decir es que recuerdo cuando en ABC publicamos el plagio de la tesis, nos anunciaron una querella, era septiembre del 18, estamos en mayo del 24, la querella no llegó nunca. Yo también hice un análisis en la COPE sobre Eduardo Madina, diciendo que era un hombre que era más próximo a pactar con Bildu que con el Partido Popular. En aquel momento les pareció un anatema, se demostró con el tiempo que tenía razón. No lo hizo Madina, lo hizo Pedro Sánchez, pero eso forma parte de la democracia, de cualquier democracia, que un periodista puede hacer un análisis político, claro, como fue el que yo hacía en aquel momento en la COPE. Dije yo, el problema de España es que el PP y PSOE no se pongan de acuerdo. Yo creo que si este país es un país maravilloso, y ya termino, es un país maravilloso, tenemos de todo, somos uno de los países con más calidad de vida, tenemos miles de virtudes. Ya quisieran muchos países tener la situación de España. Pues nos hemos complicado de forma tonta, porque un pacto entre el PP y el PSOE, y se arregla absolutamente todo, ya estaba todo arreglado, pero no, quieren pactar con los herederos de ETA, quieren pactar con los que quieren dar un golpe de Estado y romper la unidad de España, quieren pactar con los que quieren declarar ensoñaciones de países independientes en el País Vasco y en Galicia. Bueno, pues nada, pues empeñense en pactar con esos, pero lo que tiene sentido es que este país hubiese grandes consensos y grandes pactos entre los dos grandes partidos. Luego volveremos a lo que apuntaba del periodismo militante. Prometo no extenderme más. No, por favor, para eso estamos. ¿Puedo decir yo algo de las querellas o no? Por favor. A mí me gustaría decir que lamento mucho que a Bieito no le haya llegado todavía la querella, porque yo creo que debería llegarle, y eso es un mérito de Bieito. Esa querella es una medalla en su pecho. Y porque además la ganará y por tanto seguro podrá tener luego el privilegio y la satisfacción de decir, oye, yo le gané una querella al Partido Socialista o a quien sea que le ponga la querella. Socialista cuando gobernaba Pedro Sánchez. Claro, correcto. Entonces, yo creo que las querellas no hay que mirarlas con miedo. Bienvenidas son las querellas. Yo prefiero que se querellen contra mí que no que me persigan de otra manera. Es decir, las querellas es un instrumento que tiene todo el mundo a su disposición para defenderse en caso de que se considere atacado por un medio de comunicación o por un periodista. Me parece que es parte del juego democrático y que decidan luego los tribunales si el periodista ha cometido algún error o no. Por tanto, yo las que llevo a mis espaldas las llevo a mucha honra y tengo que decir que sí, tengo muchas querellas, pero no tengo ninguna condena. Y eso es lo importante. Lo importante no es tener muchas querellas, lo importante es no tener ninguna condena. Aunque hay un ahogo económico cuando las recibes, sí, además de la pérdida de tiempo. Sí, pero los periodistas que trabajamos haciendo información arriesgada, tú has dicho antes que era un hombre valiente, en fin, no sé si soy valiente o no, pero lo que quiero decirte es que hay medios de comunicación que jugamos arriesgando. Y cuando juegas arriesgando, cuando te metes en las cloacas, cuando bajas al barro porque estás sacando la mierda, evidentemente te arriesgas a que se querellen porque estás escribiendo de cosas muy delicadas que a la gente le molestan. Entonces, si se molestan, si se irritan, lo normal es que vayan a los tribunales. Por tanto, yo creo que, en fin, que es un motivo muy honroso el hecho de que se querellen contra un periodista. Sin duda. Aléjate del periodista y aléjense ustedes del periodista que no tenga una sola querella. Eso no es un periodista, eso es un sumiso del poder. Ten cuidado que nosotros tenemos muchas y entonces nos van a acercar. Cuidado. No, pero es que yo creo que hay que ser claros. Esos periodistas que dicen, no, nunca se han querellado contra mí, pues es que no has escrito nada. Entonces es que no te has metido contra nadie. Bueno, pero yo recuerdo épocas, en Telecinco a mí me puso 5 demandas Julián Muñoz y su entorno, gané las 5, claro. Cuando le reclamo en Costa se declara insolvente y estuve pagando abogados hasta hace 4 días. O sea, es una manera de verlo. Si no se la ponen, tampoco está. Bueno, a nadie nos gusta. Ya lo sé. A nadie nos gusta una querella. Pero tienes razón, pero que implica cierta defensa de la profesión. Si te metes en líos es lo normal. Es lógico. E insisto, la medida, o sea, ahora que el presidente del gobierno tanto habla de pseudomedios, de bulos, de fake news y de todo esto,
en vez de hablar tanto de nosotros, lo que tiene que hacer es ir al juzgado cada vez que se sienta perjudicado por una información. Cada vez que él o su mujer... ¿Te ha demandado a ti? No, a mí todavía no. Has publicado un montón de cosas de Begoña Gómez. 25 exclusivas Ostras, más o menos. Y ni una demanda, nada. No, llegó un día un burofax pidiendo una rectificación, lo hicimos, como hacemos también Claro. todos los días en todos los medios, y ya está, hasta hoy. Pero oye, si llega la demanda o la querella, pues ya veremos en el futuro y la afrontaremos y iremos a los tribunales. Yo creo que un presidente del gobierno, ese es el instrumento que tiene que utilizar. Lo que no puede hacer es convertir sus entrevistas y sus intervenciones públicas en un ataque constante a los medios que Sí, le son pero críticos. Álvaro, llevamos todos los de aquí muchos años en esto. Que desde el gobierno, desde Moncloa, en mensajes oficiales digan que fabricamos fake news, a mí me molesta muchísimo, porque llevamos toda la vida, llevamos 20, 40 años. Os ha de molestar más a vosotros, No, ¿no? el Que otro día, lleváis Juan- la bandera de esta historia. El otro día Juan Luis Cebrián, en una entrevista que le publicaba El Mercurio de Chile, y que yo tuve la oportunidad de leer, decía que la mayor máquina de fake news, de mentiras falsas, en España, era el gobierno. Eso lo dice un veterano del periodismo español, que en fin, fue creador de uno de los grandes periódicos de este país, y decía eso, dice, la mayor máquina de desinformación en España es el gobierno. Yo quería decir, cuando decía antes Álvaro lo de si no tienes querellas, no, es cierto, un periodista tiene que, soportar presiones y saberlas sobrellevar, que te llaman y tal. Yo siempre, cuando me llamaban para protestar o para pedir, yo siempre procuro sonreír, nunca, no me pongo estupendo, vaya usted a esas cosas que se dicen. No, yo, muy bien, no se preocupe, adiós. Y yo hago lo que creo oportuno en cada cosa. Pero Plutarco, en un libro que tiene todo un tratado sobre los enemigos, escrito en el año 120 después de Cristo, decía, si no tienes enemigos es que ni has dicho la verdad ni has hecho justicia. Entonces coincide con lo que dice Álvaro. Si un periodista no le han presentado querellas, pues ni has dicho la verdad ni has hecho justicia. Es decir, claro que tenemos que arriesgarnos y meternos a contar. Pero no es solo, yo no creo que sea solo el área judicial por donde va a atacar Sánchez y el gobierno. No, Creo que es claro. solo cierto, la llegada del burofax es paralizante, sobre todo si la empresa es pequeña. Es decir, pues el burofax... ¿A ti te paraliza un burofax? No, a mí no, pero yo tengo un equipo jurídico de cine. A mí no me paraliza un De burofax. cine, pero te lo mandan. Es más, yo tengo un abogado, que a lo mejor es el mismo que el tuyo, pero que siempre me dice, Álvaro, el éxito de un periódico se mide en el número de burofaxes que recibe al día. pero el o sea, burofax- cuanto más burofaxes es que más éxito Y tiene. a nosotros no nos ha ido mal, pero por ejemplo, qué sé yo, Ábalos sí, pues lo primero que hace, se va a ver a Delsi, da 6 versiones de la historia, tú te cachondeas del asunto porque es para tomarse la broma y te llega un burofax. Pero dicho esto, tienen otros, en la ofensiva en este caso va a ser sistemática, está siendo organizada, va a implicar al IBEX, van a implicar a los anunciantes. Sin duda. Y para mí la gran novedad es una de las cosas que ha apuntado antes Vieito. Es decir, esto puede pasar. Lo que es extraño, lo que es chocante, es que se produzca con la complicidad de un sector importantísimo de lo que llamamos periodismo y medios de comunicación. Si tú ves la foto de la Asociación de la Prensa, de la directiva, yo, que no estoy muy ducho en quién es quién, he reconocido a 5, de ellos 3 mujeres y 2 varones, como firmantes de la carta que encabezaba. No me lo puedo creer. Bueno, ¿Hay pues 5 que han firmado la carta? sí, 5 de los que firmaron la carta en la foto. Entonces dices tú, la carta que encabezaba Silvia el Echeverría. gran mito del periodismo radiofónico nacional. Las cosas como son. Radiofónico. Sí, sí. ¿Quién? ¿Quién? Hinchaurón. Gabilondo. Ah, O sea, la carta por la censura, que a mí me chocó. ¿Cómo es que Gabilondo puede encabezar una ¿Pero carta? Gabilondo ha firmado la carta? Era el primer firmante. Sí, pero en ese terreno a mí me parece una de las... Y mira, a mí me parece, a mí que para mí es una de las... ¿Has de salido, los rasgos... ¿Has sido en tu defensa la Asociación de la Prensa? No, ¿Has sacado un comunicado diciendo cómo puede desde el gobierno, desde un partido político? Yo fui a la Asociación de la Prensa, en muy buen tono y muy bien, a quejarme porque había maniobras para quitar credenciales en el Senado y en el...
Y la propia presidenta me dijo, me ha llamado 8 veces el PSOE, el equipo de Pachi López, instándome, pero si yo no lo puedo hacer y no lo voy a hacer, dijo. Pero bueno, es decir, lo lógico es que en tu caso concreto, la Asociación de la Prensa de Madrid no salga en manifestación por Serrano, pero saque un comunicado. Oye, ¿tú no has visto lo que pone en el frontispicio de ese edificio que no sé si lo hemos pagado todos, yo no sé si he pagado o no, pero alguien lo ha pagado? Yo pago cuota, ¿eh? La cuota, igual que yo. Pues te digo, hombre, a mí lo que más me llama la atención en el caso español es ese sector de la fíjate, prensa. yo ya soy poco corporativo en eso. A mí ya que la Asociación de la Prensa se pronuncie o no, me preocupa un poco. A mí lo que me preocupa es el día a día. Es decir, cómo a nosotros que nos educaron en ser la conciencia crítica del poder, gobierne el PSOE, gobierne el PP, gobierne la izquierda, gobierne la derecha, gobierne quien gobierne. Nosotros tenemos que actuar como una especie, insisto, de anticuerpo ante el poderoso. El poderoso tiene además muchos rostros, no es solo político, es empresarial, es sindical, es religioso, es directivo de fútbol. Es decir, el poder tiene muchos rostros y nosotros tenemos que ser la conciencia crítica de ese poder. Y de repente vemos que hay un montón de gente que se pone la camiseta del partido de turno, del gobierno y tal, y son furibundos, pero furibundos. O sea, a mí que una serie de colegas, como he escuchado, que conste que coincidió con el Puente de Mayo y aproveché para irme a un rincón maravilloso que se llama Cedeira y me olvidé de casi todo, pero me han contado uno que invocaba la guerra civil, otro que hablaba de tragedia de muertes y tal. Bueno, yo no he hablado para nada de eso, pero a lo que voy yo es cómo se ponen la camiseta y son ya no solidarios conmigo, sino esclavos de ese poder, esclavos del poder. Y entonces, no hace mucho, a un compañero del País, en una tertulia, a micrófono cerrado, le dije, vamos a ver, yo te digo una cosa, a mí Rajoy o Feijóo sacan una ley de amnistía para amnistiar a unos señores que dieron un golpe de Estado y yo los critico. Es que yo no milito en ningún partido, no tengo carné de ningún partido. Yo lo que defiendo son unos valores. Los valores es que funcione el Estado de Derecho, que funcione la unidad de mi país, que haya libertad, libertad de todo tipo, libertad de mercado, libertad de prensa, libertad de cátedra, libertad de movimientos. Eso es lo que yo defiendo. Si esto lo defiende mejor un partido u otro, pues dependerá de la coyuntura de cada... Pero yo no voy a estar a favor de ningún señor que defienda la impunidad para unos golpistas. Se llame Puigdemont, Junqueras o como se llame, y lo haga Sánchez o lo haga Feijóo. Pero yo mantendría el mismo criterio, lo hiciese quien lo hiciese. Sí, sí. Y le dije a este, y tú, hace 3 meses antes de que Sánchez empezara, decías que no había que amnistiarlo. Y ahora resulta que dices que lo hay que amnistiar. Entonces, claro, ese tipo de comportamientos son los que a mí me decepcionan. Sí, yo creo que coincido con Bieito y creo que es muy triste que si de verdad hubo 4.000 firmantes, que no lo sé, pero ellos dicen que ese manifiesto de periodistas lo firmaban 4.000 personas y llevaba por título, os recuerdo, contra el golpismo mediático y judicial, que manda narices, o sea, 4.000 periodistas acusando de golpismo a otros periodistas. Y estaban hablando de España, vamos, que no estaban hablando de ningún sitio raro. A mí me parece tristísimo que se hayan prestado esa operación. Evidentemente ellos sabrán por qué lo hacen, supongo que tendrán sus razones, pero a mí no me van a ver nunca en un manifiesto firmando contra ningún periodista. O sea, yo esto sí que me parece inaudito. Y es verdad que tiene un componente de preocupación porque efectivamente si estamos ya en ese nivel, estamos ya a las puertas de que bueno, pasen cosas peores, ¿no? Yo creo que, yendo en la línea un poco de lo que decía Alfonso, el gobierno, por lo que ha dicho Sánchez, tanto en su carta y en su intervención de aquel lunes después de los 5 días y en las 3 entrevistas que dio, yo creo que está clara la actuación. Ellos no pueden legislar para coartar la libertad de la prensa, porque evidentemente eso sería un escándalo monumental. Ahora mismo no se pueden meter en ese fregado, pero él ha dicho, y lo ha dicho con cierta claridad, si le leemos entre líneas, que va a instar a las televisiones y a las radios para que no nos den cancha, para que no estemos en sus tertulias, en sus programas, y que va a instar, a los anunciantes privados, exacto, a las empresas privadas, para que no se anuncien en determinados medios. Entonces yo creo que al final lo que acabarán haciendo, si hacen algo, que todavía está por ver,
es crear algún organismo, algún observatorio público, algún grupo de expertos que nos van a decir a todos lo que es un medio de comunicación y lo que no es un medio de comunicación, y con esa lista ir a los anunciantes y decirles, oye, tú en estos medios no te puedes anunciar porque son propagadores de bulos, de fake news y de no sé qué. Y claro, lo que pasa es que va a ser muy difícil convencer a las empresas, porque claro, las empresas no son tontas, de que Bieito, ¿por qué Bieito difunde bulos? ¿Porque lo diga el gobierno? ¿Porque lo digan unos expertos a sueldo del gobierno? En fin, ahí habrá que poner algún tipo de criterio. Si estás en una regulada y te dicen, en una regulada, bancos, telecos o eléctricas, que al final el negocio depende mucho más que del cliente final, del regulador, de la tarifa, y te dicen, hombre, no te tienen que amenazar, basta, la frase es mucho más suave, es, hombre, yo creo que en Moncloa no verían bien que apareciera publicidad de vuestra empresa en The Objective. ¿Tú te crees que la ponen? No, vamos a ver. ¿Y tú, por qué lo...? Yo creo que sí, el que tiene que insertar dice, coño, ¿para qué me...? Porque qué? Porque una de las cosas que también es muy llamativa de este momento es el silencio. La Iglesia española, que tuvo en su época su voz, está silente, penando sus pecados, que deben ser muchísimos, que deben ser enormes. La universidad, alelada. Lleva mucho tiempo, desde que sacamos de la universidad a Monedero, a Pablo Iglesias, alelada. La universidad no existe, eso que llaman... las asociaciones, lo que yo os he dicho antes, alguna de ellas, no sé si hay otra por ahí, que no. Al final es un sector de la prensa nacional, la que no pasta, no, pastar no es pastar, la que no come en el pesebre de la Moncloa directamente, pace. Eso, la que no pace, ¿ves? La que no pace en el pesebre de la Moncloa. Y los jueces, porque los jueces, yo con alguna excepción, yo creo que en general estaban... Pero es que el silencio es general. Si desde el gobierno se presiona al IBEX, el IBEX se giña. Bueno, nadie del IBEX se ha manifestado defendiendo el Estado de Derecho, no ha habido una declaración pública. Bueno, pero es verdad que yo creo que sí que hay que ser realistas. ¿Esto puede pasar? Sí, pero también puede pasar. Oye, en tu antiguo periódico, y han citado por aquí encima a Cebrián, nos tendrás que explicar, que digo, cuando tengas un paréntesis, esa salida de Cebrián, y se ha ido contigo. Sí, lo explicamos luego, pero te iba a contar lo del IBEX. Igual que dices que se pueden, ¿cómo has dicho tú? Giñar, ¿no? Creo que has dicho. Puede pasar lo contrario, porque, vamos a ver, yo creo que Sánchez ha quedado muy deteriorado después de estos 5 días de reflexión. Yo percibo, oye, yo he estado hablando estos días con gente que son sus votantes, gente que tengo próxima que le vota todavía y han quedado muy tocados. Tezanos no dice eso, ¿eh? Bueno, Tezanos dirá que van a ganar y van a arrasar, pero yo creo que el propio Sánchez ha quedado muy tocado, las propias empresas son conscientes de que este hombre, no sé si le quedan muchos días o pocos, pero que está muerto. Es decir, este señor no le queda mucho recorrido. Entonces no creo yo que accedan fácilmente a un chantaje del gobierno cuando saben que está moribundo. Que no sabemos si durará 3 años o 3 meses, pero yo tengo mis dudas de que vayan a ceder tan fácilmente. O al menos confío en que no cedan, porque al final, oye, los medios nuestros, ¿quién los financia? Que, por cierto, hablan mucho de financiación. Están todo el rato diciendo, no, queremos transparencia, tal. El otro día en un acto alguien del gobierno me decía, es que yo no sé quién te financia. Y yo le dije, pues yo sí sé quién me financia, mis anunciantes y mis accionistas. No, y son todos públicos, o sea, quiero decir, son empresas privadas, como a todo el mundo siempre le han financiado, y mis accionistas están en el registro, cualquiera que los pueda consultar. Por cierto, hablan de transparencia, pero a mí lo que me gustaría saber es en qué medios dedica el gobierno la publicidad institucional, porque no nos da prácticamente datos. El gobierno se ha convertido en el principal anunciante de España, Por cierto, deben saber ustedes que no hay ningún país europeo donde el gobierno sea el principal anunciante, que es que manda narices, y a mí me gustaría saber quiénes son los beneficiarios de ese dinero, porque yo recibo 0 euros. Mi periódico recibe 0 euros del gobierno y 0 de todas las empresas públicas que dependen del gobierno. Por tanto, alguien se lo está llevando y no soy precisamente yo, ni creo que el señor Bieito Rubido. Por tanto, bueno, Bieito Rubido no se lleva nada. Si hay aquí algún medio de comunicación comprado con dinero público,
no somos precisamente nosotros. Hay una normativa europea que va a obligar a explicar eso, ¿no? Bueno, eso espero, pero claro, ellos hablan que... todo el rato de, no, la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, por favor. Si con el dinero de la Comunidad de Madrid no pago ni media nómina. Claro, o sea, claro. por favor. Totalmente de acuerdo. Claro. Me encanta porque yo tengo los mismos argumentos y los mismos datos que acaba de utilizar Álvaro. Me gustaría saber dónde gasta el dinero el gobierno, porque efectivamente, siendo el primer anunciante, a De Olletti no le llega nada, al debate cero patatero. Claro. Pero cero patatero, cero. Es decir, ¿sabes lo que es un euro? Un euro, que yo tengo aquí un euro, pero me parece. hoy ha habido un acto de un digital de compañeros donde estaba esto es muy gráfico. el presidente. ¿Tú ves esto? Esto, sí, no, un ni euro. Esto, ni esto. No llega ni esto. Ni esto llega a las, o sea, al si debate. yo te doy un euro, doy más que el Mucho gobierno más, al debate. mucho Eso más. es maravilloso. No es el gobierno, es el Estado, ¿eh? Pero mucho más. Pero, hay después, presentaciones pero digitales que va al Consejo de Ministros entero. Correcto. Pero hay otro dato. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Teniendo la más baja audiencia del ranking. De acuerdo. Teniendo la más baja audiencia del ranking van 8 ministros. Exactamente. Que alguien tiene que explicarme el expediente X de que no sabemos muy bien, porque si es para darle relevancia a los 8 ministros, pues ya me dirás, y puedes ir, a mí me dice, oye, voy a tal periódico que tiene el doble de audiencia que el tuyo. Hay pocos, pero bueno, alguno puede haber. Pero que vayan a uno que tiene 40.000 o 80.000, me parece que esta vez salió con 80.000. Pero cuando fueron tenía 40.000 lectores. 40.000 lectores, los tiene la hoja. Bueno, pero no, es que quería decir una cosa. Nos llaman, que además como estos están instalados siempre en... Es la técnica que le había hecho el ideólogo de Trump a Trump, que es echar fango, y por eso ellos hablan del fango, embarrar. Se lo dijo el estratega que se llamaba Steve Bannon, ¿no? Exacto. Y decía, tú echa barro y una falsedad, otra falsedad permanentemente. Y eso es lo que hacen. Entonces ellos ahora dicen, la máquina del fango. No, la máquina del fango eres tú. Entonces, ¿qué dicen? Las páginas web, son páginas web, son pseudomedios. Oigas, ¿cómo que pseudomedios? Yo tengo... tengo 900.000 lectores en el último informe de GfK. Diariamente el marcador nuestro nos da por encima del 1.000.000. Pero es que además tengo 80 periodistas. ¿Cómo que pseudomedios? O sea, 80 periodistas no tienen la misma dignidad los 80 periodistas del debate que que pueda tener al que van 8 ministros o cualquier otro. Y estos son los progresistas, los que se les llena la boca siempre. Progresismo, oiga, pero el progreso en este momento, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque a mí me encanta, no va por el papel. Entonces, ¿qué me viene a decir usted? Totalmente. Si el papel está vendiendo 30.000 ejemplares, el que más vende. El que más vende. El único que aquí no ha dicho aún si recibe publicidad del gobierno es Periodista Digital. Os habéis fijado, ¿no? O sea, yo pido... No, cae por su peso, no quiero oírte. No, cae por su propio peso. Cae por su propio peso. Como te pongan ya es para morir. No te la... Pero es para en eso de todas formas son implacables, ¿eh? Y lo aplican a rajatabla. Y una de las cosas que yo tengo que decir en honor del sanchismo y el PSOE es que es agradecido. Si tú le has prestado un servicio, te colocan. Y te colocan bien colocado. Y te ayudan. No, te digo en serio, las cosas como son. Las cosas como son. Pero digo, aparte del tema de... Por eso tienen 4.000 periodistas que firman un manifiesto a su favor. Es que no eran 4.000 periodistas, eran 100 y pico periodistas, y lo demás fue relleno público. Y lo vendieron como el gran manifiesto. A mí, ahí hay nombres que unos no me sorprendieron y alguno me ha sorprendido. Puede ser también cuando firmas, es como cuando haces el prólogo de un libro. Oye, me haces el prólogo del libro, no te has leído el libro ni nada, le haces el prólogo y después sale un horror espantoso. Pero bueno. Otras cosas porque los prólogos no los Los prólogos no, claro. Oye, permitidme, esto está llegando a la gente, es decir, el mensaje del fango, de las fake news, de que mentimos, de que no es verdad, de que todo lo de Begoña Gómez es falso, esto lo oye, hay gente que lo escucha. No, es machismo. Y el gobierno... En el caso de Begoña Gómez es machismo. Es machismo criticar, ese es el mensaje Pero oficial. puede calar. En su público, no hablo del público en general. Yo no No creo. todo el mundo yo nos lee. No lo sé. Yo creo que depende mucho, efectivamente, la sociedad occidental en general se ha polarizado mucho. Entonces, en sus muy cafeteros puede calar. En los que están al contrario es al revés, ¿no? Piensan todo lo contrario. Pero yo simplemente os voy a hacer que hagamos
que nos imaginemos una situación. Brevemente, lo explico en 2 minutos. El hermano de Mariano Rajoy lo contrata la Diputación de Pontevedra, y no va a trabajar la Diputación de Pontevedra, porque va y se domicilia en Viana do Castelo, Portugal, y además así paga allí los impuestos. Y la mujer de Mariano Rajoy pues se dedica a gestionar subvenciones a empresas distintas y tal, igual. Mientras tanto, uno de sus ministros, con uno de sus adláteres, se dedica a, en plena pandemia, a hacer contratos, vamos, no el ministro, pero vamos, el entorno ese, para que lo digo para las querellas, que quede claro, el entorno del ministro se dedica a hacer gestiones para vender las mascarillas, partiendo de que, a diferencia de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020, en España nos fuimos al 14 de marzo, con lo cual cuando empezamos a querer comprar material, pues ya lo había comprado medio mundo, con lo cual lo compramos tarde, malo y muy caro. Pero además de todo eso, el fiscal general empieza a utilizar, a las órdenes de Rajoy, porque ya dijo Rajoy de quién depende la Fiscalía, de Rajoy, empieza a filtrar cosas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del PSOE. ¿Qué estaría diciendo Media España ahora mismo? ¿Qué estaría diciendo Media España? ¿Qué estarían diciendo maratones televisivos, etcétera, etcétera? Es que es curioso, porque el tema de Begoña, hasta que nunca salió en ningún medio de los claro, llamados clásicos, ¿no? Nunca, hasta que lo sacó él. Él fue el que colocó el tema de Begoña, lo colocó internacionalmente, porque en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, lo que salió fue presidente del gobierno con su mujer y corrupción. Fueron las 3 palabras básicas de todos los titulares en toda la prensa internacional. El presidente del gobierno de España afectado por un caso de corrupción de su mujer. Hasta entonces solo lo decíamos de Oyetti, el Debate y 2 o 3, el Confidencial, Voz Populi, lo decíamos solo los pseudomedios según él. Además, eso es un ejemplo clásico de desinformación. Ellos que tanto hablan de bulos y de fake news, ¿qué mayor ejercicio de desinformación hay que tú durante 2 meses has estado ocultando deliberadamente en tu medio de comunicación el caso Begoña Gómez? Es decir, tú has estado tapándote los ojos y de repente hay un día que tienes que abrir el periódico porque resulta que el presidente del gobierno se va a tomar 5 días de reflexión porque está el escándalo de su mujer. Claro, tus lectores, ¿qué pensarán de ti? Pensarán que eres imbécil, porque claro, tú de repente abres el periódico un día con un escándalo del que tu periódico no te ha informado durante 2 meses. Sí, sí. O sea, tú imagínense ustedes el escándalo. O sea, a mí esto sí que me parece un ejercicio de desinformación evidente. O sea, hay un intento deliberado por ocultar, por no hacerse eco, por tapar determinadas informaciones incómodas y claro, el problema fue que el propio presidente sacó una carta y dejó a todo el mundo en evidencia, porque lo que hasta entonces era una cosa residual se acabó convirtiendo en un escándalo europeo, porque efectivamente saltó a todos los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, yo decías que si nos preocupa que nos digan que somos la máquina del fango y todo eso, a mí no me preocupa excesivamente, sinceramente. Nosotros yo creo que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y que, por cierto, cada periódico haga lo que crea conveniente, ¿eh? O sea, yo sí que no estoy para darle lecciones a nadie de periodismo, pero por favor que a mí tampoco me las den. O sea, el que esté en desacuerdo con lo que yo hago, que me denuncie, que se querelle, que me demande, pero a mí lecciones de periodismo no les voy a tolerar a gente que también comete errores, que también se equivoca y que a veces desinforma, como acabo de explicar, ¿no? Es que en concreto el diario El País, a mí no me importa decirlo, tiene una columna todas las semanas para señalar abiertamente al resto de los periódicos, que eso es una cosa más propia de un Torquemada que de una sociedad libre y de un periódico que cree por la libertad. Y el autor de esa columna le ha llamado a más de un periodista mugre fascista, y es lo de la fachosfera y todo eso. Es decir, permanentemente la descalificación. Y las democracias fracasan por 3 cosas, que se están cumpliendo en este momento en España. 1, por no reconocer al rival político. Y Sánchez, todas las intervenciones de Sánchez y del Consejo de Ministros es para atacar a la oposición, permanentemente. 2, el Poder Judicial, atacar al Poder Judicial y atacar a los medios de comunicación. Pues esas 3 cosas se están dando. No reconocen al rival político, se ataca a los medios de comunicación y se ataca al Poder Judicial. Se están dando las 3. Es
Es decir, se están dando las tres condiciones para que la democracia fracase. Es que ¿dónde se ha visto? O sea, yo entiendo, y además decía Vieito que nos tenemos que acostumbrar a las querellas y también a las presiones. Pero yo añadiría que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que estar, lógicamente, también acostumbrados a que se nos critique. Las críticas a mí me parecen súper adecuadas y la verdad es que las tomo con mucho interés. Pero lo que no estoy dispuesto es a que esas críticas se conviertan en insultos y sobre todo a que los insultos no vengan de unas personas comunes y tal, sino que vengan de lo más arriba. Porque lo que nos estamos encontrando en este caso es que yo tengo, por ejemplo, un ministro de España, Óscar Puente, diciendo barbaridades sobre mi periódico día sí, día también, y llamándolo de ojete, o sea, el presidente del gobierno, el ministro de Transportes. Es decir, yo creo que esto es intolerable, lo siento mucho, porque ese ministro también es mi ministro, yo le pago el sueldo. ¿Le has demandado por eso? No, no le voy a demandar. Hay que entenderlo. No le voy a demandar. No sabía ni cuántas provincias hay en España. Hay en España. Sí, pero es cierto que yo creo que no habíamos traspasado nunca ese límite. Es decir, yo entiendo que el político esté cabreado con el medio, entiendo que le critique, entiendo que diga que todo es mentira. Yo hasta ahí puedo entender. Pero, hombre, lo que no puedes es pasar la barrera del insulto y pasar a un ataque tan chusco como el que hace Óscar Puente, por ejemplo, cuando habla de los medios. A ti, efectivamente, vi que atacaba a Fernando Savater y decía que escribía en el ojete. Fernando Savater, que es ahora mismo una de las cumbres del pensamiento en este país. O sea, a mí si hay alguien que yo creo que tiene una fuerza moral indiscutible es Fernando Savater, vamos. Pero a mí también me dedicó un tuit, pero lo tomé también como otra de las medallas. No las llevamos aquí, pero son simbólicas, ¿no? Que te insulte Óscar Puente en este momento a la democracia. ¿Está bloqueado también? Sí, hombre, yo estoy bloqueado hace mucho tiempo. Yo es que como ni le esquivo, pero yo, a mí me llamó, como siempre, fascista, que es una palabra que ha perdido todo el significado original que tenía fascista, ha perdido en España, ha perdido todo. Y dos, peste de la tierra. Peste de la tierra. Peste de la tierra. Dije, pues bueno, yo me ducho todos los días, pero bueno. Y hay otra cosa, es verdad, esto ahora que dices lo de fascista también, qué manera en fin, no sé, desvirtúan ya las palabras y el contenido, el significado de las palabras, porque a mí ahora en los últimos días también han empezado a llamarme en algunos medios de estos ultraderechista, la web ultraderechista, ¿no? He leído, ¿no? Entonces, claro, yo digo, y esto viene un poco a colación de lo que tú decías antes, la web ultraderechista. Muy bien, vamos a repasar quiénes son los columnistas estrella de la web ultraderechista. Juan Luis Cebrián, Antonio Caño, Francesc de Carreras, Fernando Savater, Félix de Azúa, Ricardo Duda, Xavier Pericay. O sea, ¿dónde están los fascistas? A ver si es que los fascistas van a ser los otros. Porque es que tremendo, los fascistas yo no los veo. Tremendo. Claro, lo que les molesta es que ahora esta gente dice otras cosas que les son incómodas, que no les gustan, pero son los grandes referentes de la socialdemocracia de los últimos 40 años. Oye, y tengo el honor de tenerlos conmigo, igual que tengo a otros que opinan diferente. Pero es que eso es un medio de comunicación, un sitio donde tiene que haber cierta pluralidad. Sin duda. Pero les molesta, la pluralidad les molesta, porque ellos lo que quieren son sumisos, que estén arrastrados y aplaudiéndoles todo el rato. Dejadme hacer una pregunta que a mí en la calle me la hacen constantemente, estamos ya en la recta final. Antes era muy optimista Álvaro Nieto, dice, no sé si le quedan 3 meses, 3 años, pero el fenómeno Sánchez se acaba. Hay quien cree que no, que hay un riesgo de perpetuarse, que después de fagocitar y ocupar todos los estamentos del Estado puede intentar mantenerse. En Venezuela no creían que iba a perpetuarse el bolivariano y sigue ahí Maduro y no le echan. Cuidado que no bajemos la guardia. ¿Creéis que estamos ante un riesgo de involución, de autocracia, de perpetuarse un fenómeno dictador como Sánchez? ¿O no? No, hombre, vamos a ver, todavía no ha llegado a esos niveles ni de Venezuela ni de ningún otro país, ¿no? Yo creo que todavía España es una democracia con un deterioro importante de la calidad democrática. La prueba más evidente del deterioro de la democracia española es la sanción a Lambán. Es decir, en Estados Unidos, que nos guste o no, es la democracia más antigua y más eficiente del mundo y que ha demostrado ser una democracia que tumba a presidentes y que releva y que no permite que nadie esté más de 8 años en el poder.
Pues en Estados Unidos los congresistas de un propio partido le enmiendan la plana al presidente. Pues sin ir más lejos, cuando George Bush, hijo, hace el plan de rescate de la gran banca en el año 2008 y mueve 800.000 millones de dólares y tal, 50 congresistas del Partido Republicano le dicen, que así no vas, que no te aprobamos ese plan. Y tienen que volver a renegociar absolutamente todo, etcétera, etcétera. Pero como ese caso, en los Estados Unidos hay un montón. Es decir, que su propio partido puede fiscalizar y ponerle obstáculos a la iniciativa del gobierno. Es impensable. Aquí un señor que en su más legítimo, yo creo que por un ejercicio de conciencia, probablemente por su experiencia vital y por su momento vital, ha dicho yo no voy a votar a favor de la amnistía porque se atrevió a votar en contra. No, pero por lo menos, pero fíjate que por eso lo sancionan. Ni se atrevió a votar en contra. No, pero por eso lo Yo sancionan. me salgo para no votar. Pero Paco Vázquez, Sí. cuando fue la ley del aborto, bajo el gobierno de Felipe González, dijo que él, por su conciencia, no iba a votar la ley del aborto. Se ausentó y no le pasó absolutamente nada, pero nada de nada. Volvamos a la pregunta. No, a la pregunta es, yo creo que él tiene vocación de autócrata, él tiene una vocación de perpetuarse y va a hacer todo lo posible para quedarse el mayor tiempo posible, todo lo que sea necesario para quedarse. Es decir, yo no creo ni que se vaya a ir mañana ni pasado, ojalá me equivoque. Sí, sí. Estoy dispuesto a pagar todas las cenas del mundo y a celebrarlo, ojalá me equivoque, pero por su personalidad, y lo ha demostrado. Si es que Mariano Rajoy le ofreció ser vicepresidente del gobierno y hacer una gran coalición, cuando era un tipo que acababa de llegar y tenía 90 escaños, que no tenía, había obtenido, en aquel momento había obtenido el peor resultado de la historia del PSOE. Lo empeoró en la siguiente elección, que pasó a 84. Pero con 90 escaños le dijeron, oye, mira, ya hay una experiencia en Alemania, hagamos una gran coalición y arreglemos este país. Y dijo que no. O sea, que un personaje que tiene esa visión, y entonces tenía 40 y pocos años. Sí, sí. Estamos hablando del año 16, pues tenía eso, 42 años, así. O sea, que Vocación de autócrata. Álvaro, tu opinión. Bueno, yo creo que es evidente, lo que hemos visto estos 6 años demuestra que los principios democráticos no los tiene muy consolidados, sinceramente, porque se ha puesto muy en juego y se ha debilitado mucho, por ejemplo, la separación de poderes, la independencia de algunos organismos públicos. Es decir, yo creo que se han dado pasos en una dirección pésima, y estamos en una deriva, como dicen ahora algunos, iliberal. O sea, yo sí que creo que hay una deriva peligrosa. Evidentemente en España todavía hay una democracia porque, entre otras cosas, nosotros estamos aquí hablando libremente y tenemos unos medios de comunicación que además la gente sigue y no hay ningún problema de momento. Pero yo sí que creo que la carta de Sánchez y estos últimos movimientos dan la sensación de que él ha decidido acelerar y dar el giro de tuerca definitivo, apuntando en las dos direcciones que ahora mismo le son más molestas, que son los medios de comunicación y los jueces. Si consigue doblegar el pulso a los jueces, al Poder Judicial y a los medios de comunicación críticos, habrá ganado y por tanto habrá ya entrado en una dinámica completamente distinta. De momento creo que aguantamos. No sé hasta qué punto lo va a hacer o no, porque insisto que una cosa es lo que él dice y la carta va en esa línea, y otra cosa es lo que al final haga o pueda hacer. Vamos a ver si lo consigue. Pero a mí me da la impresión de que pretende resistir, de que pretende estar mucho tiempo. De hecho, en una de esas últimas entrevistas ya ha dicho descaradamente que él está pensando en otro mandato después del año 27 y tal. O sea, que yo creo que tenemos Sánchez para rato, salvo que el panorama se le complique de forma imprevista o que él mismo cometa algún error, porque es verdad que él ha tenido mucha suerte hasta ahora. Pero los gobernantes tienen suerte hasta que un día dejan de tenerla. Claro. Y a lo mejor de repente un día se le ocurre anticipar las elecciones porque cree que va a ganarlas de nuevo y ese día las pierde. Bueno, ya las perdió el 23 de julio, pero bueno, las pierde sin poder hacer mayoría. Yo creo que, como decía yo antes, Sánchez ha quedado muy tocado con estos últimos movimientos, pero indudablemente yo creo que va a intentar resistir todo lo que pueda. Alfonso. Bueno, igual que nos sorprendió a algunos en las pasadas elecciones, en las generales,
no nos sorprendió que Chapote votase a favor de Sánchez. Lo que nos sorprendió a algunos es que 8 millones de españoles votasen en el mismo sentido que Chapote. 7. Suena tremendo, pero es que las cosas como son. 7 millones. 7 millones. Pero después tienes que sumar los compinches de alrededor, que son casi 2,5 millones. Entonces, hombre, igual, yo he puesto antes el acento en lo chocante que es cómo se comporta un sector de los medios de comunicación, unos como masajistas y otros como grupis. O sea, masajistas el que da masajes y grupis las que van detrás del grupo de rock bailando, así como suena. Entonces, hombre, tiene capacidad, el mal no está en él, el mal está en el PSOE, las cosas como son. Es decir, tú decías un pacto con el PSOE, yo creo que el PSOE se ha convertido en una estructura irrecuperable para España, es decir, irrecuperable. Es decir, el dominio que él ejerce y que ha conseguido ejercer sobre el PSOE hace muy difícil pensar por esa vía. Yo confío fundamentalmente en los medios de comunicación, en medios como el tuyo, como Vox Populi, como que sean capaces de día a día ir moviendo a la opinión pública española hacia zonas más confortables con la democracia y con el sentido común. Por eso quiere acabar con nosotros. Ya, pero por eso... para no mover a esa Pero por sociedad. nosotros por eso le tenemos que dar, como daban aquí al punching ball cuando esto era le tenemos que dar hasta que hable Tagado. Bueno, nos queda... Por ejemplo, a mí, y hay un tema... Por favor. Hay un tema que yo creo que el asunto Begoña es determinante de cara al 9 de junio que tenemos elecciones, porque no hay tema que le desgaste más, porque es lo que más fácilmente entiende la opinión pública española. Pero fíjate, yo en contra de lo que mucha gente opina, a mí me parece que lo de la carta y todo eso fue muy calculado, que él cuando presentó la carta no pensaba dimitir ni nada. No, eso también lo pensábamos nosotros. Nada, pero que lo hizo un poco para prepararse para lo que viene a partir de mañana. A partir de mañana, sabemos, van a declarar cerca de aquí, a la Plaza de Castilla, algunos periodistas, y yo creo que a partir de mañana el juez, en este caso Juan Carlos Peinado, me parece que se llama, tomará algunas medidas. Pero yo creo que él, Sánchez, ha preparado todo ya para decir, todo lo que va a salir ahora es de estos, de los jueces golpistas y de los periodistas que son máquina de fango. Y por eso está con la máquina de fango y tal, para prepararse como una vacuna ante la opinión pública y sobre todo ante sus votantes, que además son acríticos en este momento. Es decir, si tuviéramos un poco de refinamiento democrático, que no lo hay ni por la derecha ni por la izquierda, hay probablemente 2 o 3 millones de ciudadanos que tienen una actitud más crítica y que un día votan a un lado, otro día votan a otro y otro día no votan, pero porque tienen un nivel de información alto. Pero por lo demás, aquí hay un grupo que va a votar siempre a un lado y otro grupo que va a votar siempre a otro. Hagan lo que hagan. Y él se ha dado cuenta de eso. Pero necesita envolver todo lo que viene ahora, porque ahora va a venir. Ojo, al fiscal, que hoy trascendió, al fiscal se está abriendo diligencias, y podemos ver al fiscal general sentado como en su día Garzón ante el Supremo. Tenemos toda la historia de Begoña y tenemos toda la trama de las mascarillas y tal, que yo me niego a llamarle la trama Coldo, porque Coldo es el menos relevante de todo eso. Ahí hay gente mucho más relevante y veremos si después en la Audiencia Nacional, en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, no se empieza a imputar a otros personajes, porque la UCO está investigando y después puede salir. Si hay alguna pregunta, nos quedan 5 minutos, muy rápida, y por favor. Cuando Alfonso siempre debo decir que no entiende cómo hay 8 millones o 9 o 7 que votan a este partido todavía, ha cometido muchos errores, muchos, desde la fundación de ese partido. Tenemos que recordar, yo soy ya mayor, que aquí la ley de educación se ha permitido durante 40 y tantos años generar una sociedad que es la que tenemos ahora. No nos engañemos. Tú vas por la calle y tú ves a la gente y te das cuenta de cómo hay 8 millones o 9 que votan a este partido, con todo lo que está lloviendo y con lo que ha llovido. Y es que la educación en este país es un desastre, pero un desastre auténtico. Y ese es el cáncer que tenemos. Y eso no se va a mejorar de ninguna manera. Es decir, ¿cómo podemos explicarnos que con todo lo que está cayendo se siga votando a este partido?
cuando hablamos la derecha y la izquierda, coño, es que no hay comparación con lo que está ocurriendo, leche. Es decir, es que con la época de Felipe González, bueno, había un nivel de Estado, con todo lo que cayó, ojo, pero bueno, pero joder, es que ahora no hay ninguna explicación. La que hay es que el nivel de educación sociológicamente en este país es una puta mierda. Así de claro, hay que decirlo bien claro, una puñetera mierda. Tú preguntas a gente de 20, de 28, Bueno, de 30, de 40, de 50 y de sin duda, 60, sin duda. que es que te quedas alucinado. Esa Alucinado. es una reflexión que merecería un análisis, eso ¿eh? este partido se ha encargado de hacerlo muy bien. Estamos y de ahí acuerdo. tenemos los resultados. Y eso no hay quien lo cambie de la noche a la mañana. Eso es Se lo agradezco. El otro día leía, la primera universidad en el ranking española está en la posición 200 y pico, de las mejores universidades, es la de Barcelona. ¿Alguna pregunta más, por favor? Díganos. Muchas gracias. Echo de menos el contexto, es decir, los asuntos internacionales, como también puede pasar en Estados Unidos. Porque si las amenazas, yo he sido analista de defensa y sigo un poco también no solo la línea española, sino la línea de lo que pasa en el mundo. Si la amenaza cada vez es mayor y me llega información de que sí, en los dos conflictos, en el de Oriente Medio y en el de Rusia-Ucrania, se puede, diríamos que ya somos de la Alianza Atlántica y estamos haciendo un seguidismo sin ningún tipo de crítica, salvo algunos militares que todos conocen. Puede ocurrir algún evento que esto en los momentos determinantes judiciales en España paralicen este país. Esa sería la primera pregunta que me gustaría que reflexionaran, como también puede ocurrir en Estados Unidos. Y muy breve, Por favor. la polarización ya está, con independencia de que este señor se perpetúe otros años, ya ha instaurado por su estrategia la polarización. Y nos va a costar mucho, tanto dentro de los distintos partidos del sistema como de la ciudadanía, desmontar esa polarización. Yo, por ejemplo, tengo una estrategia, pero a ver quién es el guapo que pone la estrategia sobre la mesa y que no se sienta uno amenazado. Muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad que nos hemos polarizado Bueno, pero todos sobre de una forma brutal. sobre eso yo te digo, el deporte nacional es correr raudo en auxilio del vencedor. El día que este no gane, que les falte un escaño para hacer mayoría, vamos a ver unos corrimientos de Le van a tierra y crucificar periodísticos, los suyos, ¿no? y periodísticos, Ya. no te voy a decir qué carreras. Ya. La primera parte no. Bueno, el principio de la polarización quería- la hizo Pablo Iglesias. Yo quería llegando a decir la una cosa vicepresidencia. sobre la educación. Yo comparto Zapatero. al 100% la exposición que hizo El señor de sí. primera fila. La educación en España es muy mala, muy mala. Hay dos sistemas educativos en los últimos 70 años. El que puso Villar Palasí en los años 70 y el de José María Maraval en el 80 y tantos. Son los dos modelos educativos. El de los años 70, incluso anterior a él, generó toda la generación que trajo la democracia. Se ponga como se ponga, y lo digo con toda claridad. Es decir, el sistema educativo del franquismo, el bachiller y la universidad, y lo digo con absoluta claridad, formaba y formó a todos los demócratas que hicieron la transición y trajeron la democracia a este país. Y el sistema educativo que nace en el 80 y tantos, bajo la reforma de José María Maraval, gobierno de Felipe González, ha formado a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y a todos estos. Sí, sí. Esa es la gran diferencia. Vosotros pensar las cabezas jurídicas que había en la transición, incluido Tierno Galván, incluidos toda la izquierda que había en aquel momento. Era una formación extraordinaria, compararlos con los que hay ahora, Tremendo, con los claro. ministros que hay ahora. Vieito Rubido, es un gusto tenerte aquí. Encantado. Amigo Álvaro Nieto, felicidades a los Muchas dos. gracias. Bienvenidos. Haremos tercera edición, Alfonso Rojo. Haremos ¿Nos dejarán? Habrá tercera edición dentro de un mes y ya vemos el tema también sobre el periodismo y libertad. Tienes que anunciar al público que ahora hay lo que hacemos nosotros Pero si ya siempre. lo estás diciendo. Cervezas,
cervezas, pinchos, vinos, croquetas. pagados con Pero dinero ¿esto quién lo público. paga? Eso, con dinero, esto no lo paga el gobierno. No lo paga el gobierno. O sea, podéis Si no, comer. no lo probaríamos, Eso, si ¿verdad? no, ni lo probéis. ¿eh? Oye, por mi parte, muchas gracias también a ti por venir, No, por como favor. siempre. Y por Ha sido un hacerlo gusto. también. Señores, gracias por esta noche.